Atención. 5 lugares mortales de Jesús que te dejarán pensando en el fin del mundo para siempre. En un rincón olvidado del mundo, donde la historia y el terror se entrelazan, se esconden 5 lugares que remecen hasta el más valiente de los corazones. Imagina un desierto ardiente, donde las tormentas de arena parecen susurrar secretos oscuros. Así es el desierto de Judá, un espacio tan inhóspito que, en medio de sus dunas, han desaparecido personas, como si la misma tierra las hubiera tragado. Susurros cuentan que, solo en las noches más sombrías, puedes escuchar lamentos lejanos que provocan escalofríos, retumbando en tu pecho como un eco de advertencia. Pero eso no es todo. El siguiente lugar, la cripta del Santo Sepulcro en Jerusalén, se respira un aire denso de misterio. Las luces parpadean descontroladas, como si quisieran revelarte algo, un secreto que ha permanecido oculto durante siglos. Quienes se atreven a visitar afirman que sienten una presencia, la sensación de ser observados, un nudo en la garganta que no se puede ignorar. Cada rincón está impregnado de historias inquietantes que no son fáciles de digerir. A medida que nos adentramos más, llegamos a Masada, la montaña de la resistencia. En su cima, un antiguo palacio se alza desafiante, pero su historia está marcada por una tragedia. La idea de que, en su momento, cientos eligieron la muerte antes que la esclavitud, puede hacer que hasta el más audaz sienta un escalofrío recorrer su espalda. Las paredes aún parecen contar sus gritos ahogados, un eco que aún no encuentra paz. Y luego está el monte Sinaí, con sus nieves eternas y el resplandor casi sobrenatural que lo envuelve. Dicen que es un portal hacia lo desconocido, y los que escalan su cumbre enfrentan más que solo un desafío físico. Al llegar a su cima, se siente un peso abrumador, la esencia de los que han estado allí antes aún flotando en el aire, y la pregunta persiste, ¿cuál es el precio por tocar lo divino? Y para finalizar, llegamos al delirio colectivo de la ciudad de Jerusalén, donde el pasado y el presente chocan de una manera caótica. El bullicio del mercado se convierte en un murmullo inquietante cuando los vendedores mencionan los rumores de los milagros que ocurren aquí. Sin embargo, la delgada línea entre lo sagrado y lo condenado se desdibujan, cada esquina tiene una historia que cuenta no solo de vida, sino de las almas perdidas que han buscado respuestas. Esta es una invitación no solo a explorar, sino a adentrarte en la esencia de lo que puede yacer detrás de estos lugares. ¿Te atreverías? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Pero, ¿cómo es posible que tantos misterios y tragedias se concentren en un mismo lugar? Cada respuesta parece abrir la puerta a nuevos enigmas. Lo que sucede aquí continúa revelándose, y la tensión se palpita en el aire, dejando una pregunta en el aire: ¿quiénes serán los valientes que se atrevan a descubrir lo que realmente se oculta en estos lugares mortales? El viento soplaba con una fuerza inusitada, arrastrando consigo ruido y bruma. En la frontera entre la claridad y el misterio, un grupo de exploradores se preparaba para adentrarse en otra dimensión del terror. Su destino, la Casa de los Vientos, un viejo inmueble en las afueras de Jerusalén. Las leyendas de esta mansión eran tan antiguas como el mismo tiempo, arropadas en un velo de oscuridad. Quien se atrevía a cruzar su umbral, pocos volvían a ser los mismos. La noche había caído abruptamente, como si el sol hubiese decidido esconderse detrás de la tragedia misma. Cada sombra en la pared parecía cobrar vida al ser iluminada por las antorchas. Ana, con un nudo profundamente instaurado en su pecho, se quedó fuera un momento más, sintiendo como el frío le recorría la espalda como dedos helados. Mientras sus amigos se adentraban,
Ella oyó un murmullo apenas perceptible. ¿Te quedas sola?, preguntó Diego, su voz arrastrando preocupación y desafío a partes iguales. Solo un segundo, respondió Ana, mirando con desconfianza la puerta desgastada que parecía respirar con cada crujido. Los rumores hablaban de un espíritu atormentado que había sido rechazado incluso en la muerte, y la idea permeaba su mente. Es solo una casa antigua, se repetía, pero la sensación de ser observada la penetraba profundamente. Al cruzar la entrada, el aire se tornó denso y pesado. Un olor a moho y tristeza la envolvía, mientras las estructuras de las habitaciones parecían inclinarse un poco, como si abrazaran un secreto. La rumorología alrededor de la casa de los Viento advertía sobre susurros en la oscuridad, sombras que se movían, ojos invisibles que nunca se desvían del visitante. El grupo se dispersó, y Ana eligió examinar una habitación que parecía distinta, la sala de estar. Allí, los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como muertos lamentándose en un lecho de olvido. Cuando apartó una de las sábanas, un estallido de aire helado la envolvió, dejando escapar un grito ahogado en su garganta. Un espejito al fondo reflejó su propio rostro, pero lo que vio pasó a ser pura locura. En el reflejo había otra figura que la observaba, una silueta tenebrosa con ojos hundidos. El estómago de Ana se retorció, una sensación horrenda presionaba su pecho. Regresando rápidamente al corredor, encontró a sus compañeros en medio de un susurro colectivo. ¿Escucharon eso, verdad?, preguntó Luis, con la voz apenas audible. Nos están observando, agregó Gisela, su rostro blanquecino. La idea de haber perturbado algo que yacía dormido no solo les llenó de inquietud, sino también de miedo palpable, como si en respuesta a sus temores, un grito desgarrador resonó en la casa, un sonido que atravesó el alma. Ana sintió como la piel se le erizaba, y antes de comprenderlo, se dio cuenta de que cada uno de sus amigos había dejado de árbol en la sombra y la desesperación, preguntándose si alguna vez escaparían de ese laberinto gélido. «Tienen que irse», gritó, encontrando en su voz un eco desesperado. Afuera, la tormenta se desataba, arremetiendo con la fuerza de 1.000.000 de gritos. A medida que se precipitaron hacia la puerta, un susurro envolvente pareció surgir de cada rincón, llamando a Ana por su nombre. Ana regresa al girarse, vio la silueta en la esquina. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, sintiendo que su voz era engullida por la oscuridad. Con cada paso que retrocedía, la conexión con lo desconocido se intensificaba. Pero, de repente, la puerta se cerró de golpe, atrapándolos en el interior. Cada uno se miró, una mezcla de angustia y terror claro en sus miradas. Con el corazón latiendo desbocado, Ana comprendió algo aterrador. Había una razón por la que habían sido llevados ahí. Las luces parpadearon, proyectando sombras que danzaban y retumbaban, mientras el eco de risas burlonas llenaba el aire. Una pregunta incesante surgió en su mente: ¿habían cometido un error que jamás podrían deshacer? Lo que les esperaba tal vez fuera más aterrador que cualquier leyenda, y en ese instante comprendieron que no estaban solos, porque algo en la habitación había despertado, ansioso por contar su propia historia. ¿Cómo escaparían de la casa de los Viento, sin saber lo que se ocultaba tras la siguiente sombra? Las sombras en la sala comenzaban a moverse, como serpientes deslizadas por el suelo. Ana sentía que el aire se espesaba, abrazando a todos con una frialdad antinatural. Diego, que había estado más cerca de ella, retrocedió un paso, su rostro ahora un cuadro de pánico. ¿Qué fue eso? No es posible, balbuceó, sus ojos mirando hacia la esquina donde la silueta aún permanecía, inmóvil. Despertar. Déjanos salir, gritó Gisela, su voz quebrantada resonando en la penumbra. Pero lo único que respondió a su súplica fue un murmullo ininteligible que parecía surgir del suelo mismo, como si la casa fuese un ser vivo, ansioso por absorber su miedo. Luis, intentando mostrar una valentía que no sentía, se acercó a la ventana. Tal vez podríamos abrirla.
Al empujarla, un sonido ensordecedor destrozó el silencio, como si el propio cristal llorara. El viento soplaba con tal violencia que la lluvia entraba violentamente, empapándolos. Sin embargo, el aire helado que entró no era solo de afuera, traía consigo un eco de risas burlonas que resonaba en sus cabezas. No. No mires hacia atrás, dijo Ana, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Diego se dio la vuelta, tratando de enfrentarse a aquello que aún no comprendía. Cuando sus ojos encontraron a la figura en la esquina, su rostro se contorsionó en un grito que nunca salió de su boca. La figura, ahora más definida, mostraba rasgos grotescos, ojos hundidos que brillaban con un fulgor antinatural y una sonrisa torcida que revelaba dientes afilados como cuchillas. «Se han atrevido a interrumpir mi descanso», murmuró la entidad, su voz un eco profundo, como un trueno lejano. Ana sintió que un sudor frío le descendía por la espalda, más aterrada que antes. Gisela se aferró a Ana, mientras la risa burlona crecía en intensidad, resonando por las paredes como un coro grotesco. «Debemos salir ya», imploró, buscando cualquier indicio que pudiera ser de ayuda. Retrocedieron hacia el pasillo, pero cada esquina parecía llevarlas más profundo en la casa, atrapadas en un laberinto de desesperación. Cada paso que daban resonaba como campanas de una muerte inminente, marcando el tiempo que se les escapaba de las manos. «Las puertas. Intenten abrirlas», gritó Luis, corriendo hacia la entrada principal. Sus dedos temblorosos buscaron el pomo, pero antes de que pudiera girarlo, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Cayó al suelo, con las manos extendidas, como si el suelo mismo lo rechazara. «Está jugando con nosotros», murmuró Diego, su voz un susurro quebrado. La risa resonó de nuevo, en esta ocasión burlándose abiertamente de su miedo. Ana comprendió que esa entidad quería algo más que asustarlos. Era un juego macabro, y ellos estaban siendo llevados al centro de su diversión. Las luces comenzaron a parpadear una vez más, y un sonido sordo llenó la habitación. «La historia empieza», dijo la voz, ahora más clara. «Cada uno tiene un papel que desempeñar en este teatro de terror. ¿Quién será el primero en caer?» Ana sintió cómo la desesperación la envolvía, el sudor le empañaba la frente. «No podemos quedarnos aquí», dijo, gritando para ser escuchada. «Debemos encontrar la salida, ahora». Pero cada paso solo parecía acercarlos más a su perdición, estando cubiertos de sombras y sanidad tambaleante, se daban cuenta de que el reloj marcaba su final en la casa de los Viento. La entidad, reversible y burlona, parecía anticipar su caída, y el tiempo se estaba desvaneciendo. Un susurro, más fuerte que el resto, fluía a su alrededor. En su desespero, encontrarán lo que no sabían que buscaban. Las palabras flotaban en el aire, implacables, y la risa burlona seguía, desgarrando su valor y dejando en sus corazones un vacío escalofriante. Mientras el eco de aquellas palabras se desvanecía, cada uno sintió que la realidad los atrapaba. El camino a la redención estaba bloqueado por la esencia misma de esa casa, y no sabían si el miedo quizás pudiera ser la clave para liberarse. Pero en su desamparo, Ana sintió un pequeño destello de esperanza. Una revelación se asomaba en su mente, una posibilidad que podría cambiar el rumbo de su historia. Entonces el viento se detuvo, y el silencio se volvió abrumador. ¿Había hallado Ana la respuesta en medio de tanto horror, o había despertado algo que jamás debería haber sido tocado? Ana tomó una respiración profunda, su mente girando a 1000 por hora. Aquella revelación que chisporroteaba en su interior parecía tan lejana como la luz del día, pero sabía que tenían que actuar y rápido. «Tal vez lo que tenemos que hacer es enfrentar a esa cosa», dijo, su voz casi un murmullo entre el murmullo de las sombras. «Estás loca», replicó Diego, cada palabra recubierta de temor. «Eso no es una opción. ¿No ves lo que es?» Pero Ana, con firmeza en su mirada,
supo que dentro del horror había una verdad que debían describir. La risa burlona resonó nuevamente, como si la entidad se divirtiera con su discusión. No pueden escapar, pero sí pueden jugar, dejó caer, suave, las palabras flotaban como polvo en el aire. La presión en el pecho de Ana aumentó al escuchar la insinuación de un juego, de un reto. Si hay algún tipo de juego, entonces jugaremos, pronunció Ana, la determinación ascendiendo como fuego en su interior. Luis, aún en el suelo, la miró con incredulidad, pero el grito de Gisela lo reanimó, como un revulsivo. Ana, no. Es lo que quiere. No te dejes llevar. Pero la palabra jugar resonaba en la mente de Ana como un eco que la impulsaba a un lugar más brillante. Gisela, cállate. Si no lo hacemos, vamos a morir aquí. Necesitamos recuperar el control, gritó, mientras trataba de guiar el flujo de energía hacia algo diferente a la pura desesperación. En ese instante, la casa pareció vibrar, como si todo el edificio compartiera su terror. Las luces parpadeaban, y el aire se tornaba más helado. ¿Y si tenemos que confrontar nuestros miedos?, preguntó Diego, su voz ahora era más suave. ¿Y si este teatro del que habla, no es más que la representación de nuestros propios monstruos? La idea caía sobre ellos como una segunda sombra, la realización de que el verdadero horror podría estar dentro de cada uno de ellos. Gisela comenzó a temblar, sus ojos buscando a sus amigos, oscilaron entre la expectativa y el miedo. No. No, yo no puedo, pero esa incapacidad resonaba con más fuerza en el corazón de Ana. La casa se erguía como un ser animado, oscuro y hambriento, y el tiempo corría hacia un cierre que les aniquilaría. Salgamos de aquí juntos entonces, dijo Ana, una chispa brava surgiendo en su mirada. Enfrentemos esto. Se supone que todos tenemos algo que perder, ¿verdad? Aquella iluminación les ofrecía una alternativa y, al mismo tiempo, advertencias. Un camino hacia la salvación que implicaba confrontar sus propios demonios. Ana tomó la mano de Gisela, uniendo fuerzas, consciente de que la confianza era su única defensa. Haremos esto juntos. A la cuenta de 3, enfrentamos a la sombra. 1, 2 comenzó a contar, el dolor vibrando en su corazón mientras sus amigos se unían a su propósito. 3. En ese instante, el aire pareció rasgarse, y la figura grotesca se acercó más al grupo. ¿Qué elegirán? ¿Huir o participar? Esta es la última llamada. La voz reverberó, y los ojos hundidos se posaron en cada uno de ellos, como sondeando sus almas. Estamos aquí. Te enfrentamos, gritó Luis, la adrenalina fluyendo a través de él. Todo comenzó a girar a su alrededor, y la casa pareció reaccionar a su desafío, las paredes temblando con fuerza. Los rostros amigos se endurecieron, cada uno respirando y dejando que el silencio se convirtiera en un aliento de desafío, pero a medida que la tensión aumentaba, la sombra dio un paso adelante, su sonrisa se ensanchó. Entonces, que comience el espectáculo, murmuró, dejando caer las palabras con un eco aterrador, como si midiera el terror al que eran capaces de someterse. Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y un sudor frío la recorrió mientras la oscuridad se aferraba a ellos. Un murmullo profundo emanó de la entidad, llenando la habitación de promesas de dolor y caos. El juego estaba en marcha, pero, ¿serían capaces de convertir sus miedos en fuerza? Justo cuando la sombra pareció lanzarse hacia ellos, un grito desgarrador retumbó en la casa, y todos se congelaron en su lugar. Era un eco de agonía, la voz de alguien que intentaba advertirles. La casa crujió y dejó salir un goteo de luz tenue que iluminaba una puerta al fondo del pasillo, vislumbrando una posible salida. Allí, exclamó Ana, el corazón latiendo violentamente. Tal vez haya una forma de salir. Vámonos. Corrieron hacia la luz, pero la sombra no los dejaría escapar tan fácilmente, el juego apenas comenzaba. ¿Conseguirían horadar la muralla de terror que los aprisionaba?
Solo el tiempo lo diría, y la casa continuaba, como un monstruo sediento de su angustia, esperando el siguiente movimiento en su entretenida danza de terror. ¿Sería esta la única oportunidad que tendrían para liberarse o caerían en la trampa que llevaban tanto tiempo tratando de evitar? La huida estaba en marcha, pero el verdadero horror aún se escondía entre las sombras. Ana corrió hacia la luz, guiada por un instinto que la empujaba a escapar. El crujido de las paredes resonaba tras ellos, un eco ominoso que prometía represalias. Gisela y Diego la seguían de cerca, sus rostros pálidos reflejando la misma angustia. Cada paso que daban parecía amplificar el rugido de la entidad, como si la sombra cobrara vida, usurpando las energías de la casa. ¿Qué hacemos si llegamos a la puerta?, gritó Diego, sus ojos saltando entre el camino y la oscuridad detrás. No entiendo qué nos espera ahí afuera. ¿Es esta una salida o una trampa? No hay tiempo para dudar, respondió Ana, su voz firme a pesar del miedo que pulsaba en su pecho. Si no intentamos, estamos acabados. Confía en mí. El sudor de su frente resbalaba como un río, pero su determinación era un fuego que no se apagaba con el terror que les rodeaba. Las sombras parecían cobrar forma, extendiendo brazos enredados que trataban de atraparles entre sus garras heladas. Luis, que había quedado atrás, sintió una ráfaga de frío recorrer su espalda mientras una mano etérea se deslizaba por su brazo. No puedo, chilló, su valentía quebrándose bajo la presión. Ana giró en seco, sintiendo un tirón en su corazón. Luis, ven. Su mano se extendió hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y compasión. Debes avanzar. Esos son tus miedos, no tú. La oscuridad se abalanzaba sobre él, pero la imagen del grupo unido iluminó su mente. No los dejaré. No me dejaré vencer, gritó Luis, apretando los dientes. Se liberó del agarre gélido que lo mantenía cautivo, corriendo hacia el grupo. Ana lo recibió en su abrazo mientras los demás se apretaban a su alrededor. Por un momento, el miedo se disipó con esa pequeña luz de unión, la puerta resplandecía como el camino a la libertad, cada vez más cerca, y en un momento de claridad, Ana sintió que era más que una simple salida. Era una oportunidad de confrontar lo que llevaban dentro. Se detuvo, su voz resonando con poder. Esto es un juego, pero no nuestros miedos son el azar. Este es nuestro destino. La figura oscura titubeó, como si dudara ante la diversidad de coraje frente a su encarnación de terror. Quienes se atreven a desafiar el juego de la vida, retumbó, la risa fría desplazándose por la habitación, mientras una racha de aire glacial atravesaba el pasillo como si intentara congelar su determinación. Nosotros, contestó Gisela, su voz firme, y está subestimando nuestra fuerza. Algo en las miradas compartidas encendió el ímpetu en el grupo. La conexión entre ellos era más fuerte que cualquier oscuridad que pudiera desafiarles. ¿Hay alguna regla que seguir?, preguntó Diego, su voz ahora llena de dudas mezcladas con curiosidad. Las reglas las haremos nosotros, dijo Ana, mirando a sus amigos uno por uno. Nada nos detendrá. Sin embargo, el suelo comenzó a temblar como un animal herido y la sombra se abalanzó de nuevo, gritando con un eco que se retumbaba en sus almas. No pueden derrotarme. La oscuridad está en todas partes, y ustedes son parte de ella. A medida que la figura se acercaba, la puerta tras ellos emanó un brillo divino, anunciando un camino, pero con un costo. Cuanto más se acercaban, más intensa se sentía la necesidad de elegir. La sombra empezó a desvanecerse en un torbellino de risas, arrastrando consigo sus miedos más profundos al centro del caos. Aléjate de nosotros, gritó Luis, elevando los brazos como una barrera. No te dejaremos entrar en nuestras mentes. En ese instante, las risas se transformaron en gritos moribundos. La sombra retrocedió ante su unidad, y la luz de la puerta vibraba con promesas de liberación. Sin embargo, un nuevo eco resonó por la casa, una voz más profunda y antigua,
Nunca habrá un escape sin un sacrificio. ¿Estás dispuesta a perder lo que más amas? Ana sintió una punzada de terror. ¿Qué debía sacrificar para alcanzar la verdadera libertad? ¿La confianza en sus amigos? ¿Un viejo recuerdo? ¿El amor que llevaba dentro? La pregunta le atravesó con más fuerza que cualquier sombra. Se giró hacia sus amigos, viendo la mezcla de determinación y miedo en sus caras. ¿Qué vamos a hacer?, susurró. Juntas, murmuró Gisela, y en su voz había una promesa, una invocación, pero en ese mismo momento, una decisión crítica se avecinaba. ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar para continuar en el juego? A medida que la sombra avanzaba una vez más, la inquietud se instalaba en el aire. El tiempo se curvaba mientras Ana y sus amigos se enfrentaban no solo a la entidad, sino a sus propios demonios. KRRR, un estruendo retumbó a su alrededor, y las luces parpadearon mientras la puerta detrás de ellos se cerraba lentamente. Una espina de angustia atravesó su pecho, la oscuridad les rodeaba, pero el brillo de la puerta seguía presente, como un faro de esperanza en el ojo de la tormenta. Estaban al borde de una elección vital, pero en el fondo de la casa, un reflejo aterrador de su futuro y su destino les aguardaba, mientras otra sombra siniestra emergía entre las grietas. Estamos preparados para saber la verdad, la voz de la sombra resonó, generando una nueva ola de terror. El verdadero juego apenas comenzaba. Ana sintió un nudo en el estómago mientras el eco de la sombra reverberaba en sus pensamientos. Miró a Gisela y Diego, buscando en sus miradas la fortaleza que sentía que empezaba a desvanecerse. ¿Qué verdad?, preguntó, temiendo la respuesta, porque sabía que el sacrificio podría implicar mucho más de lo que estaban dispuestos a perder. La figura oscura, ahora con un rostro difuso que parecía retorcerse en una mueca siniestra, avanzó lentamente, casi deslizándose sobre el suelo. La verdad de sus miedos, lo que realmente temen perder, pronunció, con una voz que resonaba en sus huesos. Su amistad, sus sueños, sus amores. ¿Están listos para dejar ir eso? Ana apretó los puños, sintiendo que la rabia comenzaba a brotar en su interior. Nunca dejaremos que nos dividan. Somos más fuertes juntos, gritó, su voz retumbando en la oscuridad. La sombra se detuvo un momento, como si la verdad de sus palabras la hiciera tambalear. El grupo se aferró uno al otro, y, como si al estar unidos fortalecieran su energía, la luz de la puerta se intensificó, pero antes de que pudieran avanzar, una hendidura se abrió en la pared a su derecha, revelando imágenes de sus peores recuerdos. Ana vio a su padre en sus últimos días, sometido a la enfermedad. Gisela fue arrastrada a un oscuro salón donde los ecos de sus amistades rotas llenaban el aire, mientras Diego enfrentaba un antiguo amor que jamás se concretó. El horror acechaba en cada imagen, recordándole sus fracasos, sus miedos más profundos. No esto. Luis dio un paso hacia atrás, aterrorizado, su voz quebrándose. No podemos permitir que nos controle. Su angustia se convirtió en un grito desgarrador, emergiendo de los rincones oscuros de su alma. Ya es suficiente. La sombra se regocijó ante su sufrimiento, transformando sus gritos en ecos que reverberaban por la habitación. Eso es. Sientan el dolor. Dejen que los consuma. Ana sintió su vista nublarse por las lágrimas, pero quedó atrapada entre la necesidad de redención y el abismo de la desesperación. Gisela, Diego. Recuerden todo lo que hemos logrado. Lo que somos. La convicción en su voz trató de iluminar el túnel de terror en que se encontraban. No estás sola, gritó Gisela con fuerza, levantando la cabeza, desafiando la sombra. Eso no somos solo recuerdos malos, somos más que eso. No me rendiré. El ambiente cambió abruptamente. Una corriente de energía se formó entre ellos, convirtiendo la desesperación en esperanza. La luz de la puerta brillaba cada vez más.
La figura oscura retrocedió, sus gritos comenzando a volverse un ruido ensordecedor, incapaz de soportar la luz que emanaban. Saben lo que tienen que sacrificar, la sombra se retorció, intentando asustarles. ¿Qué harán para seguir adelante? ¿Qué ofrecerán para salir de este lugar? En un momento de desesperación, Ana se dio cuenta de que la respuesta estaba dentro de ellos. Sacamos fuerzas de cada uno de nuestros fracasos. Nuestra unión es nuestro sacrificio. Y eso no lo podemos perder. La declaración resonó en el aire, desafiando a la oscuridad que intentaba engullirles. ¿No les parece interesante?, la sombra dijo en un tono burlón, mientras una nueva superficie se formaba en la pared, revelando una versión distorsionada de sus vidas, un futuro donde la oscuridad les separaba, donde vivían en soledad, sin un propósito. Los cuatro amigos se miraron, el sudor corriendo por sus frentes mientras el sudor frío les envolvía. Tenían que decidir ahora. Unidos podían avanzar, pero podían también perderse en el camino. Debemos dar un paso hacia la luz, clamó Diego, notando cómo la sombra se alejaba lentamente, como si se debilitaran sus fuerzas ante la ferviente determinación del grupo. En sus corazones, sabían lo que estaba en juego. Mientras el portal brillaba más intensamente, una nueva pregunta surgió para Ana: ¿realmente es suficiente nuestro vínculo? La figura oscura, ahora temblorosa, se transformó nuevamente en un eco. La luz era cada vez más fuerte, y el susurro de la sombra se entrelazaba con el de sus propios temores y esperanzas. De repente, antes de que pudieran dar un paso más, un estruendo hizo temblar la casa, como si el mismo espacio les reclamara. ¿Están preparados para descubrir la verdad o seguirán atrapados en el juego? La incertidumbre acechaba, y una tormenta de emociones arrasó su unión. Ana sintió que el viento frío de la oscuridad intentaba separarlos, así que gritaron juntos: «No podemos separarnos». Pero entonces, una ráfaga de viento irrefrenable los agarró, arrastrándolos hacia la puerta. Un estremecimiento de horror llenó el aire, presentando finalmente la pregunta que nunca pensaron que tendrían que responder: ¿qué estarían dispuestos a dejar atrás para ver la verdad? Las sombras se arremolinaban y el miedo se mezclaba con el valor. Estaban a un paso de comprender el verdadero significado del sacrificio. Sin embargo, mientras la puerta comenzaba a cerrar justo ante ellos, un nuevo grito resonó en el aire, aterrador y desgarrador: «Este no es el final». El tiempo se desvanecía, y el reloj de la vida seguía corriendo. La elección estaba por hacerse, y con ella, las consecuencias de lo que estaban a punto de descubrir tendrían el valor de enfrentarse a lo que la sombra les revelaría. La fuerza del viento era como un puño en su pecho, y Ana sintió que la oscuridad se apoderaba de ellos, tirando de sus cuerpos cada vez más hacia el abismo. Diego, con los ojos desorbitados, gritó: «Sujétense», y apretó su mano con fuerza, buscando la conexión que tan desesperadamente necesitaban. La luz del portal parecía desvanecerse en la distancia, llevándose consigo su esperanza, mientras el eco del grito seguía resonando en la habitación. La sombra, dándoles una última mirada penetrante, se convirtió en un remolino de gritos y risas burlonas que se retorcían en el aire. Nunca podrán escapar. Sus miedos están arraigados en ustedes. Ana sintió un frío helador recorrer su columna vertebral al recordar cada fracaso, cada traición. Pero al instante, recordó los momentos felices que pasaron juntos, las risas compartidas, los sueños construidos, la promesa de un futuro brillante. Sin embargo, la sombra no mostraba piedad. «Esos recuerdos valen más que su libertad», susurró, y Ana sintió que el peso de sus palabras comenzaba a aplastarla. «Sí», gritó con cada gramo de voluntad que le quedaba. «Son nuestra fuerza. No pueden quitarnos lo que hemos construido juntos». Al pronunciar esas palabras, el grupo comenzó a brillar, cada uno de sus recuerdos conectándose como un hilo luminoso. La sombra pareció vacilar, un destello de incertidumbre cruzó su retorcido rostro. «Enfrentémoslo juntos. Vayamos por la luz»,
gritó Gisela, con la voz firme, influyendo en los demás a seguirle. La determinación en su mirada sorprendió a todos. En ese momento, su conexión creció, sobrepasando el miedo. La puerta brilló con una intensidad tan poderosa que Francesca, la más temerosa del grupo, comenzó a reír, liberando su tensión, pero la sombra, enfurecida, lanzó un grito desgarrador que resonó en el aire como un trueno. Si no pueden sacrificarlo todo, nunca lo lograrán. El recinto comenzó a temblar, columnas de polvo caían del techo mientras las imágenes distorsionadas cobraban vida, mostrándoles sus peores temores. No, no, no. Ana cerró los ojos, intentando bloquearlas. Imágenes de su padre enfermo llegaron como dagas que la atravesaban. Esto no es real, gritó, rechazando la tristeza que buscaba consumirla. Míranos. Estamos aquí. Diego la llamó, y en sus palabras era como si le lanzara un salvavidas. Ella abrió los ojos y vio a sus amigos tan presentes como siempre, la luz pulsando a su alrededor, uno a uno, enfrentaron sus recuerdos. Luis se vio a sí mismo a un lado de su madre, animándole a seguir adelante en medio de la adversidad y, por un instante, esa conexión hizo que su resistencia se convirtiera en un baluarte. Gisela, recordando una amistad rota, dejó que el rencor fluyera, dejando espacio para el perdón. Diego, sintiendo el amor que nunca llegó a ser, entendió que aún podía abrir su corazón. Al unísono, dijeron, ya hemos perdido suficiente. No más. En un instante, el ambiente cambió. El aire vibraba con una mezcla de furia y liberación. El eco de sus gritos se volvió una sinfonía, y mientras las sombras se retorcían, la puerta resplandeció con un nuevo fulgor, suchando hacia el abismo. El sacrificio por la verdad nos unirá. Ana gritó, y todos se lanzaron hacia la luz, sintiendo el poder de su unión empujándolos hacia adelante. Era su último intento, pero un golpe atronador resonó mientras la sombra extendió sus manos, creando una muralla de oscuridad a su alrededor. En la penumbra, la verdadera informara sobre ellos se reveló. Ana podía ver las figuras de sí mismos sumergidos en soledad, todos ellos separados, atrapados en sus miedos. Y justo en este momento crucial, una pregunta final giró en su mente: ¿qué tendrán que dejar atrás para sobrevivir, si es que sobreviven a la verdad? La negrura amenazaba con engullirlos, y Ana sintió que su lucha apenas comenzaba. Con el futuro aún en juego, el suspenso llenaba el aire. ¿En qué tipo de sacrificio tendrían que perderse a sí mismos para jamás encontrarse entre las sombras? El grito de la sombra resonó en el aire como un eco de desesperación, marcando un antes y un después en la lucha por su libertad. La oscuridad parecía viva, serpenteando alrededor de ellos como un ser que anhelaba devorarlos, mientras Ana y los demás sintieron la necesidad de actuar antes de que fuera demasiado tarde. La muralla de sombras los rodeaba, y con cada latido, el tiempo se encogía, apretando sus almas. No podemos rendirnos, no ahora. Luis gritó, su voz quebrada, pero llena de una determinación renovada. La luz del portal seguía brillando, aunque distante, como un faro en la tormenta. Ana sintió como el pulso del grupo se aceleraba. Era un momento crucial, y cada uno sabía lo que estaba en juego. La sombra se afianzó y una apariencia algo más humana comenzó a tomar forma, el rostro distorsionado reflejando las angustias de ellos mismos, recordándoles cada uno de sus temores. ¿Qué harían para salir de aquí? ¿Se atreverían a dejar atrás lo que son? La voz resonó, burlona y seductora. Ana miró a sus amigos. ¿Estaban realmente listos para dejar ir sus pasados, las piezas de sí mismos que habían formado su identidad? Su corazón se apretó. Las memorias de risas y lágrimas, de sueños y desengaños, danzaban ante sus ojos. Lo que más temía era perder esas conexiones. Pero aún así, había algo dentro de ella que clamaba por la supervivencia. ¿Qué elijo?, pensó mientras la sombra la miraba con ojos vacíos. ¿Lo que soy o lo que puedo llegar a ser?
Alzó la vista hacia el grupo y vio el reflejo de su propia lucha en cada uno de ellos. Estamos juntos. No sabemos qué vendrá. Pero si caemos, seremos uno en esto. Su voz resonó fuerte, invocando el poder de su amistad. Gisela asintió, sus manos temblorosas se levantaron. Si vamos a enfrentarlo, debemos hacerlo con cada parte de nosotros. No podemos dejar que nuestros miedos ganen. Cada palabra era un pasaporte hacia un nuevo destino. El aire en el recinto cambió, la muralla de sombras pareció vacilar y les permitió vislumbrar el portal entre los destellos de luz. Pero la sombra, ahora enfurecida, aulló: nadie sale sin olvidar. ¿Qué valor tiene una vida sin recuerdos? La manipulación era palpable, y cada miembro del grupo sintió un tirón en su pecho, pero ellos no se detendrían. Recuerdos, son nuestras raíces, pero no nuestras cadenas, gritó Francesca, su voz resonando en la oscuridad. Hemos aprendido y crecido, no hemos sido derrotados por ellos. Con cada palabra, la luz del portal brillaba más intensamente, y el grupo comenzó a estirarse hacia ella, creando una cadena de luz viviente. Ana cerró los ojos y sintió el calor de sus amigos, cada uno empujándola hacia adelante, cada luz resplandeciendo con entusiasmo y valentía. Con un profundo suspiro, venciendo al miedo que amenazaba con desmoronarla, decidió: ¿lo dejaré todo atrás? Por vivir. Por nosotros. Todos los pensamientos se amalgamaron en una decisión unitiva. Cada parada y cada tropiezo acumulado de sus vidas eran insignificantes al lado de la unión que los mantenía juntos. La sombra, ahora grandiosa y furiosa, lanzó un grito desgarrador y en un instante la oscuridad chorreó ante ellos como un océano de tormenta. Ana, con los ojos fijos en el portal iluminado, gritó: por el sacrificio de nuestra verdad, avanzamos. Estirando sus manos hacia el desafío, en un último esfuerzo, el grupo se lanzó hacia adelante, el sonido de sus respiraciones y el eco de sus corazones resonando en sus oídos. Todo giraba en un torbellino de luz y oscuridad. Entonces, un oscuro remolino atrapó sus pies, arrastrándolos a una nueva dimensión. Ana se sintió caer, pero agarró con fuerza la mano de Diego, y juntos gritaron sus sueños, sus recuerdos y sus miedos. Todo lo que eran, todo lo que podrían ser, voló en el aire. Llegaron a un lugar que parecía un horizonte roto, un camino cuajado de espejos y sombras. ¿Dónde estamos?, murmuró Luis, mientras el eco de sus palabras colisionaba con la soledad que les rodeaba. ¿Sería esta la encrucijada final? ¿Qué les esperaba en este nuevo mundo? ¿Dónde las sombras parecían tener vida propia? Con el pulso acelerado y el corazón en llamas, Ana estaba lista para descubrirlo, pero, ¿serían solo eco de sus miedos o encontrarían su verdad en medio de la oscuridad? Las sombras comenzaron a girar alrededor de ellos, vibrando con una energía palpable. Ana sintió el aire volverse denso, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. Cada respiración era un esfuerzo, y el miedo coqueteaba con su mente mientras miraba los espejos que les rodeaban. «Estemos juntos», gritó Diego, su voz resonando entre los ecos de la nada. Se aferraron unos a otros, formando una cadena de esperanza frente a la confusión que los envolvía. Pero, a medida que avanzaban, las sombras estaban listas para jugar su juego. De pronto, el espejo más cercano al grupo reflejó una imagen distorsionada de ellos mismos. ¿Por qué sus expresiones estaban tan llenas de angustia? Ana vio sus propios ojos llenos de lágrimas, cada una conteniendo una historia de traiciones y decisiones equivocadas. Entre ellos, el espejo mostró la sombra de sus dudas, de sus fracasos. Gritó en un intento por escapar de esa vista desgarradora. No somos eso, la voz de Gisela cortó el silencio, con determinación. No dejaremos que estos espejos nos digan quiénes somos. Las sombras alrededor parecieron vacilar al escuchar esas palabras, como si intentaran aferrarse al grupo en un último intento de retenerlos. Ana sintió una chispa de aliento nuevo. Nuestros recuerdos no son solo dolor, son lecciones. Cada lágrima nos ha construido,
cada error nos ha hecho más fuertes. El eco de su voz resonó con fuerza, como una ola que desafía la marea. Luis se esforzó por encontrar su voz en medio del caos. Si no podemos cambiar nuestro pasado, al menos hagamos que nuestro futuro sea brillante. Con esas palabras, la cadena de luces brilló aún más, y los espejos comenzaron a fracturarse, liberando fragmentos de luz que se mezclaban con las sombras. La risa burlona de las sombras se volvió más intensa, resonando como un trueno. ¿Creen que pueden escapar de lo que son? Esta es su condena, el reflejo de sus fracasos. Ustedes no son más que sombras de lo que podrían haber sido. Ana sintió el nudo en su pecho apretarse, pero decidió enfrentar su propio reflejo. Soy más que mis errores. Soy mis sueños, mis luchas y también mis victorias. Se dirigió al espejo que la representaba. Mientras sus amigos gritaban sus declaraciones de valentía y amor, las imágenes comenzaron a desvanecerse, llenándose de luz y color. Una luz intensa emergía de dentro de cada uno, despojando todo rastro de la sombra oscura. Las risas de los recuerdos felices comenzaron a tomar su lugar. Las memorias de buenos momentos, de pequeñas victorias y sonrisas compartidas, empezaron a brillar en los espejos. Hacia adelante, gritó Francesca, sintiendo el poder de la conexión entre ellos. Con un movimiento decidido, todos empujaron sus manos hacia el espejo, y la luz estalló en un destello cegador. La sombra gritó con furia, pero su sonido fue ahogado por el resplandor de la fuerza colectiva que habían encontrado. El resplandor estalló hacia afuera y, un momento después, se encontraron en otro lugar. Este nuevo entorno era vasto y brillante, pero había una extraña niebla en el aire. Ana y sus amigos miraron a su alrededor, un panorama de paisajes imponentes y colinas que parecían llenas de secretos. De repente, una figura oscura emergió de la niebla. Su forma era indistinta, pero su presencia era innegable. Ana sintió como el miedo regresaba, arrastrándose hacia adentro. Bienvenidos a la realidad de sus elecciones, dijo la figura con un tono que desnudaba sus peores temores. ¿Quién eres?, preguntó Ana, el eco de su voz retumbando en el aire tenso. Soy la manifestación de todo lo que dejaron atrás y lo que decidieron cargar en su camino, respondió la figura, con una sonrisa que no era amable. El grupo se miró, conscientes de que la batalla por su libertad y su verdad apenas comenzaba. Mientras la figura oscura se acercaba, una pregunta surgió en la mente de Ana: ¿serían capaces de enfrentar todo lo que habían ocultado dentro de ellos? ¿Harían frente a su mayor miedo, o las sombras de su pasado los atraparían una vez más? La respuesta pugnaba por escapar, pero el destino aún estaba por revelarse. Las sombras danzaban a su alrededor, pero esta vez había algo distinto en el aire. Ana y sus amigos, con el pulso acelerado, sentían una nueva energía fluir a través de ellos, una mezcla de miedo y determinación. La figura oscura frente a ellos sonreía, pero era una sonrisa que ya no les aterraba, era un desafío. ¿Quiénes creen que son para enfrentarse a su verdadera esencia?, la figura preguntó, la voz resonando con ecos de sus miedos pasados. Reconozcan que su lucha fue en vano. No, gritó Ana, avanzando un paso adelante. Nosotros somos más que nuestros fracasos. Somos nuestras luchas y nuestras victorias. Aprendimos a levantarnos de cada caída. La determinación vibraba en su voz, fortaleciendo el vínculo entre ellos, como si cada palabra lanzada fuera un hilo que los tejía más unidos. Les he dado el poder para desatar sus peores temores, y aún así están aquí, la figura contestó, su brillo sombrío parpadeando. ¿Qué harán cuando se enfrenten a la verdad de sus elecciones? Diego dio un paso al frente, decidido. Estamos aquí para entender nuestra historia. No te tememos, porque hemos descubierto el poder de la amistad. Nos hemos enfrentado a nuestros demonios y hemos decidido seguir adelante. Con cada palabra, la figura oscura parecía tambalearse, la certeza de su poder disminuyendo. Gisela, sintiendo el empoderamiento en el aire, se unió,
no vamos a dejarnos llevar por las dudas. Cada uno de nosotros ha crecido y se ha fortalecido. Juntos somos invencibles. Invencibles, se burló la figura, mientras la superficie de la niebla comenzaba a fracturarse con un brillo que resonaban en sus corazones. ¿Y qué hay de aquellos recuerdos que los persiguen? ¿Qué hay de su dolor? Luis, con la voz firme, respondió, no tenemos que olvidar lo que nos ha lastimado. Tenemos que aceptarlo. Ese dolor nos ha enseñado a ser quienes somos hoy. Cada lágrima derramada ha hecho de nosotros personas más fuertes. Los ojos de la figura se estrecharon, comenzando a perder su forma. ¿Imaginan que eso funcionará? La oscuridad siempre encuentra la manera de volver a atraparlos. Tal vez, contestó Ana con valor renovado, pero no volveremos a ser los mismos. Esto es nuestro viaje, y si hay que enfrentarse a la oscuridad, lo haremos, juntos. Con ese grito, el grupo unió fuerzas, sus manos enlazadas como un faro que rompía la oscuridad, un destello de luz comenzó a emanar del grupo, un resplandor que provenía de sus corazones entrelazados. Las memorias felices se acumulaban en su mente, risas compartidas, momentos de alegría, victorias sobre la tristeza. Las sombras comenzaron a replegarse, como si la luz revelara el camino a seguir, la figura oscura gritó, su forma distorsionándose, pero una mirada de desafío brillaba en los ojos de Ana. Ahí está la verdad. Nos mantenemos al margen del miedo y abrazamos nuestras historias. No nos van a detener. La figura comenzó a desvanecerse, su risa burlona desinflándose en un eco distante. No está terminado. Siempre habrá una sombra. Mientras su esencia se desvanecía por completo, el paisaje alrededor de ellos comenzó a cambiar. Las colinas vibraban con luz, iluminando un camino hacia el horizonte. Con cada paso que daban, se sentían más ligeros, como si hubieran dejado atrás un peso invisible. ¿Lo logramos?, preguntó Gisela, sin poder contener la esperanza en su voz. Sí, afirmó Diego, sintiéndose más fuerte. Sí, lo hicimos. Aún hay camino por recorrer, pero tenemos que enfrentarlo, juntos. Y mientras se alejaban de la figura oscura, una sensación de paz envolvía sus corazones. Sabían que el terror podría volver, que las sombras podrían acechar, pero en ese momento, también supieron que siempre tendrían el poder de enfrentarlo, unidos. Así, el grupo siguió avanzando con determinación, dejando atrás los ecos del pasado, y en su camino, los nuevos amaneceres brillaban ante ellos. El desafío que habían enfrentado no sería olvidado, se convertiría en parte de su historia, y su unión en su más grande fortaleza. Había finalizado una lucha, pero el viaje apenas comenzaba ahora, querida comunidad, ha llegado el momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Este es el momento de mostrar tu apoyo, dale like ahora para alimentar el algoritmo y que sigamos juntos en esta aventura, no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, cada palabra cuenta. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan unirse a esta historia. No esperes ni un segundo más. Hagamos que esta comunidad crezca.